Todos los años últimamente estás participando y estás viviendo, este año lastimosamente no pudiste venir todavía, pero todos los años te tenemos aquí compartiendo con nosotros, así que te agradezco desde ya esa iniciativa que siempre tenés. No, Quique, muchas gracias a ustedes, a toda la sociedad paraguaya por una nueva invitación. Es un gusto para mí compartir estas veladas académicas con amigos de ese hermoso país y bueno, de alguna forma reencontrarnos con todos ustedes. Así que gracias a ustedes. Bueno, gracias. Estamos también los compañeros que nos van a estar presentando los casos, el doctor Adolfo Rolón del Hospital Nacional de Itagua y también el doctor Herminio Valenzuela, que está cursando su tercer año de residencia en el hospital del IPS de aquí de Asunción. Pero si te parece, podemos comenzar la charla y te vamos a escuchar atentamente. Bueno, muchas gracias. Para una cuestión organizativa, vamos a pedir que todos anulemos nuestro micrófono, así podemos escuchar bien. Y bueno, como te decía, muchas gracias a la Sociedad Paraguaya de Ortopedia y Traumatología y en especial al capítulo de Columna, la invitación. Esta es una reunión, una charla de espondilodicitis, y si bien me toca hablar de conceptos actuales y tratamiento, no debemos obviar una definición, perdón. Y la definición más básica es que es un proceso infeccioso que afecta el disco intervertebral y los platillos vertebrales adyacentes, pudiendo observar como en este corte coronal, en este corte T1 y en el STIR, cómo debemos ir a buscar los procesos de espondilodicitis. Que si bien vamos a hacer hincapié en el resto de la charla, para los que recién están comenzando, para los que no están tan habituados a esta patología, no esperen al proceso febril, no esperen a tener un laboratorio con una leucocitosis muy elevada. Es un diagnóstico que tenemos que sospecharlo, y está bien decirlo desde la primera diapositiva. Lo debemos sospechar en cada paciente que tiene un dolor vertebral de tipo mecánico, un dolor que está en el reposo y que aumenta cada vez que el paciente se moviliza, aumenta cuando el paciente se sienta y aumenta cuando el paciente se para, ¿no? Y es una de las dos ocasiones donde el primer estudio que debemos realizar es la resonancia nuclear magnética. Y si sospechamos firmemente en un proceso infeccioso, debemos asociarla con estudio contrastado, con gadolinio. La importancia de este tema no es de ahora solamente. En la era preantibiótica, 1 de cada 4 pacientes fallecía. En la actualidad, la mortalidad oscila entre el 5 y el 15%, a pesar del diagnóstico y del tratamiento adecuado. Y se ve muy relacionado con estos 3 puntos fundamentales en el tema de espondilodicitis. Se ve muy relacionado que el diagnóstico sea precoz, que sepamos el cultivo, el germen que lo ocasiona y dar una antibiótico terapia específica. Y lo más importante, que podamos controlar los factores de riesgo. Si bien cualquier proceso que baje nuestras defensas pueden ocasionar mayor riesgo de espondilodicitis, en la actualidad, por el aumento de la drogadependencia endovenosa,
por el aumento del HIV y principalmente por el aumento de la desnutrición, que es un flagelo para nuestros países, aumentamos el riesgo de espondilodicitis. Que habitualmente esta infección se localiza principalmente en la región lumbar, le sigue la región cervical y por último la región torácica. Y lo podemos catalogar de una forma sencilla, aquella infección que afecta solamente el disco. En realidad, una discitis primaria se ocasiona exclusivamente en pacientes de edad pediátrica, en aquellos pacientes menores de 8 años. Recordemos que el disco intervertebral es la superficie vascular más grande de nuestro cuerpo y comienza a ser avascular a partir de los 8 años. En el adulto es un cirujano que debe llevar el germen al disco con una aguja o con una pinza. La infección puede afectar exclusivamente el cuerpo vertebral, dando una osteomielitis vertebral. Esto es más característico en la tuberculosis y en las infecciones micóticas. O la infección puede afectar los dos sustratos, tanto el disco como el hueso, y dando el tema que vamos a hablar hoy como espondilodicitis. Esa afección del disco y los platillos adyacentes va a afectar la estructura de nuestro cuerpo, lo va a poner frágil y va a terminar no solo colapsando el cuerpo, sino alterando el muro posterior. Y cuando el muro posterior y el ligamento vertebral común posterior se alteran, puede dar el compromiso del canal raquídeo con el absceso epidural. Y esta infección puede estar relacionada o se puede complicar con abscesos en los músculos y en las superficies prevertebrales, dando los abscesos paravertebrales. La diseminación puede ocasionarse por 3 formas distintas. Una forma es la contigüedad. Cualquier absceso local relacionado con la columna, un absceso retrofaringio, un absceso retroperitoneal, puede dar un compromiso discal y vertebral. El cirujano, como decía, que para hacer un estudio contrastado, como una discografía, para hacer una práctica terapéutica, como un bloqueo discal, o en una simple disectomía, y el cuadro no disminuye porque lo hagamos de forma endoscópica, puede ocasionar una infección del disco. Pero lo más frecuente es que cualquier infección alejada por vía hematógena, y aquí tenemos 2 teorías distintas, la teoría arterial y la más frecuente, la teoría venosa, principalmente en la región lumbar. Recordemos que todo el plexo epidural carece de válvulas y cualquier maniobra de Valsalva, el estornudo, la fuerza para defecación, puede hacer que ese germen pase al cuerpo vertebral, de allí al disco y de allí al otro cuerpo. Una experiencia ya de hace varios años en el Hospital San Martín, analizamos 62 pacientes donde descartamos las infecciones postoperatorias y granulomatosas y vimos que la mayoría de nuestros pacientes presentaban antecedentes reumáticos, de diabetes y del uso de corticoides. El foco infeccioso alejado más frecuente fue el tracto urinario, tanto el tracto urinario confirmado como el sospechoso, pero seguían las infecciones cutáneas y las infecciones respiratorias. Y el signo principal de tratamiento, insisto una vez más, no era la fiebre, era el dolor, era la raquialgia asociada al segmento que estaba afectado. Le seguía, observen que es el 72% de raquialgia y el segundo signo, casi el 20%, son los déficits neurológicos. En esa experiencia, el 84% presentaron una infección en un solo segmento. La leucocitosis se alteraba solamente en el 40%, entonces no esperemos hacer diagnóstico de espondilodicitis porque encontramos glóbulos blancos aumentados. Sí aumenta la eritrosedimentación y sí aumenta la proteína C reactiva,
que debe ser solicitada en forma cuantitativa. Estos dos parámetros de laboratorio que están alterados en más del 90% de los casos, no sirve como parámetro diagnóstico y no sirve como parámetro de control del tratamiento. El 61% de nuestros pacientes presentaban algún parámetro de desnutrición en el laboratorio. Para hacer el diagnóstico, la resonancia es el estudio más sensible, más específico. Siguen los hemocultivos, positivos solamente en el 52%, y la práctica que debemos realizar es la toma de material para bacteriología, que lo hacemos mediante punción biopsia guiada por tomografía. Pero que en nuestro caso fue positiva en el 70% de los casos. En aquellos que fueron negativos o cuando el tratamiento no fue efectivo, realizamos biopsias quirúrgicas, y de los 62 pacientes tuvimos que realizarlo en 18, y fue positiva recién el 78% de los casos. En la bibliografía, en nuestra experiencia, el Staphylococcus aureus fue el germen más frecuente, seguido por el Epidermidis y la Escherichia coli. Pero, en ese análisis, el 11% de nuestros pacientes no tuvimos resultados positivos en 3 hemocultivos, en 1 urocultivo y en 2 tomas biopsias guiadas por tomografía y una biopsia quirúrgica. 11% de nuestros pacientes no tuvieron diagnóstico etiológico. El éxito del diagnóstico y del tratamiento depende de un adecuado índice de sospecha, concluíamos en esa oportunidad. El diagnóstico precoz y el tratamiento antibiótico puede evitar la necesidad de un tratamiento quirúrgico. Para el diagnóstico se requiere la realización de una biopsia guiada por tomografía, a pesar de que la resonancia, como decía, dé claras imágenes de infección. Otro punto a tener en cuenta en cuanto al control: no debemos controlar nuestros pacientes con resonancia magnética. Una vez curada la infección, 12 meses después la resonancia sigue mostrando imágenes patológicas. El Staphylococcus aureus, seguido por los gram negativos, fueron los gérmenes más frecuentes. El soporte nutricional mejora la competencia inmunitaria y se debe indicar tratamiento quirúrgico ante la aparición de signos de déficit neurológico o de deformidad vertebral. Pero bien, eso es lo clásico, eso es lo tradicional, eso es lo que aprendemos en nuestra formación de grado. Pero ¿qué dice la bibliografía actual? Entonces, traté de dejar los 2 últimos años de publicaciones que todas repiten más o menos las mismas conclusiones. En el trabajo de finales del 2018, un estudio japonés dice que la mortalidad en el 2018 es del 2 al 11%. Recurren 6 a 12 meses luego del antibiótico, con una recaída entre el 1 y el 22%. Un cuarto de nuestros pacientes pueden presentar déficit neurológico, y el diagnóstico precoz es lo fundamental para estos autores. Un tema a discutir en la actualidad, principalmente de los traumatólogos, a los neurocirujanos, al cirujano de columna, a todo médico en general, es clasificar. No podemos vivir sin clasificar un tema. Y la clasificación más utilizada en la actualidad de espondilodicitis es la clasificación de Enrico Pola, en donde podemos observar que los autores se basan en la presencia o no de destrucción ósea, en la inestabilidad del segmento afectado, en la presencia o no de absceso epidural, en el compromiso neurológico que tenga nuestro paciente y en la presencia o no de abscesos paravertebrales. Y de esta forma podemos hacer el diagnóstico de dicitis, que es el tipo A, y podemos observar que el tipo A tiene 5 subtipos distintos, en donde lo que más modifica es si tiene o no abscesos paravertebrales. En el tipo B hablamos de espondilodicitis, compromiso no solo del disco, sino también del cuerpo. Aquí tenemos 4 subtipos distintos que se modifican ante la presencia o no de inestabilidad vertebral, ante la presencia o no de
abscesos paravertebrales. Y por último, el absceso epidural, en donde tenemos, que es el tipo C, que tenemos 4 subtipos distintos. Y aquí sí, difiere si tiene o no destrucción ósea, si tiene o no inestabilidad vertebral segmentaria, si tiene o no cuadro neurológico, y no toma concepto si se asocia o no a un absceso en el psoas o en la gotera vertebral. Pero observemos que por lo menos tenemos 13 subclases o 13 subtipos distintos de la misma patología. Hace el control, hace el estudio principalmente con el estudio coronal y sagital, pero no diferencia si es un solo segmento el afectado o si son más segmentos. Y nos da pauta de tratamiento, en donde en el tipo A, recordemos la discitis, vamos a hacer la antibiótico-terapia más corset, o es la indicación de un proceso endoscópico, si es en el disco, o un drenaje guiado por tomografía, si es en el psoas. En la espondilodiscitis podemos realizar, de acuerdo a la deformidad vertebral y al cuadro neurológico que se asocie, el antibiótico y corset, la cirugía mínimamente invasiva o la cirugía abierta. Y en el caso del tercer tipo, que era cuando afectaba el absceso epidural, ahí a las dos alternativas anteriores, con el cuadro neurológico y con la deformidad, se asocia la toilette y fijación por vía posterior. Pero un trabajo reciente que fue publicado en el Global Spine Journal de hace unos meses, trata de evaluar la reproductividad inter e intraobservador de la clasificación de Pola, esta clasificación que está en boga en estos momentos, de la cual terminan concluyendo que tiene un kappa intraobservador de 0,67 y un kappa interobservador de 0,60. Nos habla que es una clasificación que tiene una reproductividad inter e intraobservador moderada. Por eso se necesitan más estudios para validar la clasificación y hacerla globalmente utilizada. Si vamos al tratamiento y a nuevas clasificaciones o tratar de buscar nuevas clasificaciones, este grupo alemán, a finales del año pasado, nos propone una nueva clasificación de las espondilodiscitis basada en distintos criterios, como son el déficit neurológico, la presencia de abscesos, la inestabilidad, la proteína C reactiva cuantitativa, el dolor espinal y las lesiones de resonancia. Si vamos al primer criterio, el déficit neurológico, clasifica a nuestros pacientes en un paciente asintomático, en un paciente que presenta déficit motor leve o severo, una radiculopatía y trastornos esfinterianos. Con respecto a la presencia de abscesos, hace la consideración de acuerdo dónde se ubique ese absceso, y observemos que el tipo A es un absceso que está en el músculo psoas a nivel lumbar, ahí se puede graficar bien. El absceso del psoas que se compromete, se asocia con un absceso epidural, el absceso epidural puro, y en aquella espondilodiscitis con el absceso posterior. Y en la espondilodiscitis con el absceso anterior. Con respecto a la inestabilidad, toma en cuenta la destrucción de los platillos vertebrales y el compromiso del disco que ocasiona la infección asociado con el absceso epidural, una vez más el absceso epidural, y la posibilidad de hacer una anterolistesis o una retrolistesis por esa destrucción. Y quizás el punto más serio es la fractura patológica por una osteomielitis vertebral y su secuela en la deformidad que puede ocasionar. Los autores, basados en esos criterios, nos dan un algoritmo
de toma de decisión terapéutica, y como siempre es cuándo debemos operar y cuándo no debemos operar a nuestros pacientes, y el consenso global es que el tratamiento conservador en aquellos pacientes sin déficit neurológico es el indicado, un tratamiento antibiótico prolongado con una inmovilización mediante una ortesis. Pero los autores toman en cuenta algunos factores pronósticos de falla en el tratamiento conservador a tener en cuenta. ¿Cómo es el déficit residual que puede presentar nuestro paciente? O la persistencia de eritrosedimentación y proteína C reactiva cuantitativa elevada a pesar del tratamiento antibiótico correcto. De allí sale que debemos operar a nuestros pacientes que presenten un cuadro neurológico, principalmente si el cuadro neurológico es progresivo. Debemos operar a nuestros pacientes que presenten una inestabilidad vertebral, la presencia de sepsis o abscesos que comprometan el canal, y por último, la deformidad. Entonces, hasta aquí la clasificación parecía simple, pero en cuanto al tratamiento, en primera instancia, divide a nuestros pacientes en estos 6 tipos distintos. El tipo 0, aquel paciente que no tiene déficit, que no hay absceso epidural ni paravertebral, y que no hay destrucción ósea, o sea, la discitis pura, el tratamiento es la inmunización y la antibiótico terapia. Ya cuando el paciente presenta un absceso del psoas, aunque no tenga déficit y no esté comprometido el hueso o gran compromiso del disco, la indicación de tratamiento es el drenaje por punción guiada por tomografía del absceso del psoas. Si el paciente presenta un absceso epidural, el tratamiento de elección es la decompresión por vía posterior. El segundo tipo es cuando tenemos una espondilodiscitis asociada con un absceso epidural que nos dé déficit, pero con una columna alineada. Y aquí la descompresión, estabilización y reemplazo corporal con mesh a nivel cervical es la indicación acertada. Ya cuando hay una fractura vertebral patológica por una osteomielitis, con una cifosis, aunque sea menos de 25 grados, debemos controlar si existe o no existe déficit. Y si no existe déficit, lo mejor es hacer una buena resección de todo proceso, de todo hueso necrótico por la infección, por vía anterior, y una estabilización. Y si el paciente tiene déficit, lo más rápido, lo más simple, lo menos mórbido, es tratar esta infección por vía posterior. Cuando por último existe una deformidad mayor, debemos hacer una vía combinada. Hasta aquí la clasificación parece simple, parece amigable, pero a cada tipo lo divide a su vez en 3 subtipos más, en leve, moderado y severo, de acuerdo a la persistencia del dolor, a la clasificación del dolor y al valor de PCR. Si vamos a qué dice la bibliografía con respecto al tratamiento, en el Neurosurgical Focus, en el año 2019, hizo un fascículo completo de espondilodiscitis que le sugiero leerlo. Yo separé los 2 o 3 artículos más relevantes. Estos autores dicen que el tratamiento conservador prolongado es el patrón oro del tratamiento de las espondilodiscitis y dejan solamente el tratamiento quirúrgico cuando hay una gran destrucción de los platillos vertebrales, cuando existe un absceso epidural, la inestabilidad mecánica o el déficit neurológico, principalmente si el déficit neurológico es progresivo. Un renglón aparte, el dolor severo. Muchas veces, a pesar de no tener el resto, tenemos un dolor que no podemos controlar y hay que pensar en cirugía. Un tema a discutir es la utilización, principalmente a discutir con nuestros infectólogos, y aquí tenemos que sentarnos mucho a hablar, es la utilización o no de osteosíntesis. Y hoy empezamos a tener osteosíntesis bañada de nitrato de plata, que disminuye el biofilm
de las infecciones a tener en cuenta para toda cirugía por un proceso infeccioso, primario o secundario de la columna. Y la osteosíntesis hay que usarla porque da estabilidad. Al dar estabilidad intrínseca, favorece al tratamiento conservador, favorece la curación de nuestra patología y disminuye el riesgo de deformidad, que no es poco. Los autores nos dan un algoritmo de tratamiento y la primera pregunta es la presencia o no de déficit neurológico. Y si hay un déficit neurológico, hay que operar rápidamente. Si no lo hay, vamos a ver la inestabilidad vertebral o la deformidad vertebral. Si no hay inestabilidad o deformidad, se hace un tratamiento conservador. Ahora bien, si tenemos una deformidad, después también vamos a relacionarlo con el riesgo de sepsis. Si no le existe y tenemos riesgo de sepsis, hay que hacer una cirugía temprana. Y si no existe una inestabilidad vertebral, aunque no tengamos riesgo de sepsis, hay que hacer un drenaje quirúrgico también en forma temprana. Si no hay inestabilidad y no hay sepsis, podemos tratarlo en forma no quirúrgica. Para finalizar, recordemos y hagamos hincapié a nuestro diagnóstico precoz. Debemos hacer la sospecha en todo dolor mecánico, que no se dé en el reposo, que aumenta con la movilidad. La resonancia magnética, junto con la eritrosedimentación y la proteína C reactiva, son útiles. La resonancia es lo más sensible y lo más específico, principalmente si lo asociamos con gadolinium. La eritrosedimentación y la proteína C reactiva cuantitativa no sirven como mediadores inflamatorios tempranos en hacer el diagnóstico de espondilodiscitis, pero también para controlar el tratamiento. Y obviamente no podemos hablar de espondilodiscitis si no tenemos el germen. Entonces hay que tratar de pesquisar los hemocultivos cuando en cualquier proceso bacteriémico del paciente, en 3 oportunidades, urocultivos y cultivos locales. Si hacemos tratamiento, el antibiótico hay que hacerlo entre 3 y 6 meses. Es muy raro llegar a una infección aguda antes de 14 días, que podemos hacer 2 o 3 semanas de tratamiento. Habitualmente, cuando el paciente consulta por el dolor y cuando hacemos los estudios, ya estamos ante la presencia de secuestros óseos que hablan de una infección ya de tipo crónico. La cirugía la dejamos exclusivamente cuando no tenemos diagnóstico, porque fallaron los hemocultivos, el urocultivo, y tenemos 2 punciones biopsias guiadas por tomografía negativa, cuando falla el tratamiento antibiótico, para ver, de hacer una toilette y ver si no cambió la sensibilidad del germen o el mismo germen, ante la presencia del déficit o la presencia de inestabilidad o deformidad. Dudas, consultas, preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Me parece que fue una actualización muy importante para todos los que estamos escuchando. Y bueno, viendo a ver si hay algún tipo de pregunta en el chat. Hay una pregunta aquí que en el chat dice, según Al-Mansur, ¿en qué subtipos de pola se puede hacer tratamientos quirúrgicos? En forma mínimamente invasiva, en cualquier subtipo. Porque si vamos a hacer una punción guiada por tomografía en un absceso del psoas, estamos haciendo cirugía mínimamente invasiva. Si vamos a hacer en una discitis, el tipo 1, un lavado intradiscal por una cirugía endoscópica, ingresando foraminal o paraforaminal, estamos haciendo cirugía mínimamente invasiva. Ahora bien, cuando tenemos un absceso epidural, hoy estamos obligados a hacer una cirugía abierta, aunque sea con mínimo abordajes, aunque sea, por eso creo que uno de los
una de las debilidades de la canción de Pola con respecto al absceso epidural es que no evalúa ni el volumen transversal del absceso, ni la longitud del absceso. Pues no es lo mismo tratar de hacer una liberación de un absceso epidural de un solo segmento, que voy a hacer algo mínimamente invasivo, a hacer una liberación de un absceso que me comprometa más de 3 niveles, o más de 5 niveles, donde por lo menos voy a tener que abrir el canal en el extremo distal y más superior para hacer un buen lavado. Pero en todos, salvo la espondilocitis simple, básica e inicial, después en el resto podemos hacer tratamiento quirúrgico. Alex Belloni pregunta por la inestabilidad, ¿en cuánto tiempo se demora en hacer la cirugía? Yo supongo que cuando se constata la inestabilidad... Tenemos que hacer la cirugía. Porque, a ver, hacer la cirugía. El tratamiento de la espondilodicitis, obviamente que el tratamiento real es el antibiótico específico, para eso debemos tener cultivo. Nosotros tuvimos un 11% de los pacientes que lo tratamos en forma empírica, pero no es lo ideal. Pero una infección no la tratamos los cirujanos, la tratan los antibióticos. El cirujano es una herramienta para el diagnóstico y para disminuir el inóculo. Ahora bien, si esa infección ya me ocasionó una inestabilidad vertebral, ya el simple corset que tengo que asociar a cualquier infección para evitar la deformidad y para evitar la inestabilidad no me sirve. Ya tengo que ir a operarlo. Y hoy la bibliografía, y principalmente con los productos bañados en nitrato de plata, podemos usarlo para los procesos infecciosos. Bien. Hay otra pregunta de donde habla sobre el tratamiento conservador. ¿Con qué parámetros seguir la infección? ¿Con qué, supongo yo, con qué medios laboratoriales podemos estar seguros de que esto está disminuyendo o está siendo resuelto? Si bien esa es herramienta del infectólogo y es una de las patologías donde el enfoque debe ser multidisciplinario, no siempre tenemos un infectólogo permanente en nuestros hospitales. Entonces, y muchas veces tenemos que discutir con los infectólogos cómo controlar la infección, y es buena la pregunta. Porque el infectólogo me viene con una resonancia. Y la resonancia, la imagen de resonancia no es útil para controlar la infección, porque un año después de haber resuelto la infección, sigue dando patológica. La infección se controla desde la clínica, con descenso del dolor, y con el laboratorio, con normalización de la PCR y la eritrosedimentación. Si nosotros comenzamos tratamiento, a los 15 días ya empiezan a descender, y así una vez por mes hasta encontrar la normalización, muchos protocolos hablan que hagamos antibióticos hasta que las dosis estén normalizadas. Demos un mes más de antibiótico y suspendámoslo. Y después de un mes sin tener tratamiento antibiótico, hagamos el control para ver si realmente la infección fue controlada. Pero de imágenes es el laboratorio. Y fundamental, y de todos los días, la clínica, que el paciente se sienta mejor. En cuanto a la administración de los antibióticos, ¿hay un parámetro para decir de cuántas semanas es necesario administrar por vía parenteral y por vía oral cuánto tiempo más también? Lo que sucede es que eso lo teníamos antes cuando el estafilococo era sensible. Entonces se sabía 3 a 6 semanas o 2 a 6 semanas de tratamiento endovenoso y después 3 a 6 meses de tratamiento vía oral. Hoy, con alta tasa de estáfilo meticidino resistente y con gérmenes resistentes,
Y eso depende mucho de la confirmación del germen y del antibiograma. Obviamente que cuando tenemos posibilidad de vía oral, nuestros infectólogos tratan en forma endovenosa 2 semanas, 10 días, y luego tratan de rotarlo rápidamente a vía oral. Sí tienen los parámetros de laboratorio con buena respuesta. Pero ante un estáfilo resistente, que es frecuente, y ante otros gérmenes resistentes al tratamiento vía oral, hay que hacer todo el tratamiento de forma endovenosa. Y aquí lo que tenemos que evaluar para no tener 3 a 6 meses nuestro paciente internado en nuestro hospital y no trasladarlo todos los días al hospital para hacer tratamiento endovenoso, 2 alternativas. O un buen servicio de atención domiciliaria o catéteres subcutáneos para que un enfermero o un familiar entrenado sea el que le administre en el catéter subcutáneo, con todas las normas de asepsia posible, obviamente, la antibiótico terapia. Perfecto. Pregunta Eduardo Yorizaki en cuanto al porcentaje que llegan a cirugía, un promedio con fijación. ¿Hacen tratamiento empírico de entrada? Es un problema también, por lo menos claro. la experiencia que tenemos, que los pacientes que llegan con este diagnóstico llegan también tratados con antibióticos empíricamente anteriormente, ¿no? Bueno, por eso... Para que te salga positivo en esos pacientes una toma de muestra es muy difícil. Acá hay que diferenciar. Paciente con espondilocitis sin déficit neurológico, los infectólogos lo que prefieren es, si el paciente está estable desde el punto de vista infectológico, que no está yendo a una sepsis, es no tratar de tener el germen. Si el paciente ya llega en un estadio avanzado, posiblemente lo que nos pidan es una liberación, quizás una estabilización, disminuir el volumen de esa infección, y ahí vamos a empezar a tratar en forma empírica hasta tener los resultados. Como también el paciente que viene por el déficit neurológico. A veces pacientes debutan con el déficit neurológico. Y bueno, y ahí hay que operarlos, hay que estabilizarlos y hay que tratarlo en forma empírica hasta tener los resultados, claro. Pero tenemos que tener muy buen rapport con nuestro infectólogo, que conozca en el hospital o en la comunidad cuál es el germen más frecuente y cuál es la resistencia en los gérmenes. La modernidad ha hecho que cualquier persona tome un antibiótico por cualquier cosa. Y ahí es el riesgo del abuso de los antibióticos que estamos teniendo y los gérmenes cada vez más resistentes. Bien, ¿y qué parámetros se usan para dejar de usar algún corset, por ejemplo, en este caso? Si vamos a tratar en forma no quirúrgica a nuestro paciente, debemos tratar con corset por lo menos los primeros 2 o 3 meses del tratamiento. Que tengamos no solo ausencia de dolor, quiere decir que la parte mecánica ya la estamos contrarrestando, sino que se empiece a ver la consolidación del segmento afectado. Bueno, muy bien. Creo que no hay otra pregunta. De ser así, vamos a ir junto a Herminio Valenzuela. Nos va a presentar un caso. Herminio. Ahí estás. Muy bien. ¿No tenés audio, Herminio? Sí, y no se ve la charla. La Yo charla veo tampoco. el Zoom.
Herminio, disculpa, conviene que dejes de compartir y vuelvas a compartir con la clase, con la presentación abierta. Deja de compartir y después volvés a hacerlo. Hola. Ahora sí se te escucha. Ahí está. Lo que no estamos viendo todavía es tu clase. Sí. Creo que compartiste otra cosa, Herminio. Sí, sí. Sí, se ve el Zoom. Si querés te dejo de compartir de vuelta y ahora probar otra vez. Sí. Pruebo de vuelta. Sí, ahora poner para compartir de vuelta. Sí. ¿Me ven ahí? Ahí sí, ahí sí. Perfecto, Herminio. ¿Ahí me ven? Sí, sí. Sí. Adelante. Hola, hola. Bueno, me toca hablar un poquito de la experiencia que me tocó vivir en el Hospital Central de IPS, junto con el doctor Enrique Casco, sobre los casos que cada vez son más en el hospital, cada vez estamos viendo mucho más. Y lo llamativo también del caso es que generalmente, digamos, por el interior del país se deja pasar el tema, no se le da una buena importancia, no es claro, y muchas veces los médicos no llegan al diagnóstico, ya que la presentación no es una forma muy cantada, no es una forma muy directa. Este es un paciente. Hola, ¿me escuchan? Sí, te Perfecto, perfecto. Sí, sí. Bueno, este es un paciente que había venido al servicio. Es un paciente, digamos, la consulta tradicional traumatológica. Un paciente de 56 años. Como dato llamativo, este paciente, profesor de educación física, él había manifestado el tradicional dolor lumbar con irrigación inferior que tenemos 3 de cada 10 pacientes que vienen al consultorio. Y generalmente siempre acuden por dolor lumbar. En cuanto a la enfermedad actual, el paciente había manifestado que él tenía un dolor progresivo en la región lumbar con una evolución de 45 días aproximadamente. Él había manifestado que había consultado en varias ocasiones y le habían tratado con AINE y con opiáceos. No encontraron ningún tipo de mejoría, lo que hace que él venga hacia la capital para, digamos, una mayor asistencia, porque este paciente en sí venía del interior del país. Y como antecedente del paciente, a nosotros nos había negado ningún tipo de traumatismo, él dijo que no tuvo ningún tipo de traumatismo. Él es un paciente, digamos, semideportista, él no manifiesta ningún tipo de enfermedad, no era diabético, nada así, no tenía un factor, digamos, que lo lleve a eso. También había dicho que había recibido tratamiento sintomático nada más, no estaba acompañado con ningún tipo de estudio. Y lo último que tuvo este paciente es que en el correr de los días ya el dolor se iba intensificando en la región lumbar sobre todo, y como había dicho el doctor, el dolor se exacerbaba con movimiento, la bipedestación, hasta llegar al punto que la persona no podía deambular, le imposibilitaba la bipedestación al momento de la consulta ya en IPS central. Al examen físico de esta persona, el paciente presenta aumento de sensibilidad en el miembro inferior derecho, con la fuerza muscular disminuida. Esto ya era en el decúbito supino, tenía una fuerza muscular disminuida. Manifiesta dolor incapacitante en la región lumbar derecha, lo que era el dato súper llamativo, y lo que empeoraba con la bipedestación. Hasta acá tenemos un cuadro, digamos, clásico que siempre aparece en el consultorio y que muchas veces no es bien estudiada ni tampoco es sospechada para el diagnóstico. Lo que nos hacen siempre tratar a los pacientes, digamos, de una forma errónea. Bueno, como dato llamativo de este paciente,
lo único que podría indicarnos o llevarnos a un lado hacia una espondilodicitis es que el paciente me manifestó a mí que él tenía infecciones urinarias a repetición. Ese dato fue muy llamativo para mí. Yo le interrogué al paciente, le dije si no tenía algún tipo de comorbilidad, la que él negó. Posterior a eso, con el dato llamativo de las infecciones urinarias a repetición, hice lo que generalmente siempre se hace. O sea, siempre se pide de rutina el rayo X de columna en la proyección del húmero sacral bilateral. Todos lo hacemos, ¿verdad? Generalmente los muchachos nos están pidiendo los laboratorios de hemograma, eritrocementación y PCR. ¿Por qué? Porque no están ante la sospecha de una espondilodicitis. Por eso generalmente no se pide. Y la orina simple por el dato llamativo del paciente que no había indicado la infección urinaria de repetición. Hasta aquí, uno tiene que ponerse a pensar que esta patología se puede dar. Y generalmente se habla de estadísticas, que generalmente se da en niños pequeños o en ancianos. En este caso se dio en un paciente relativamente joven. También habla de factores de riesgo que estén relacionados, ya sean diabetes o ya sean, qué sé yo, drogadicción, pues VIH. En este caso el paciente no presentaba ninguna de esas comorbilidades tampoco. Como dije, el único dato llamativo, la infección urinaria a repetición. Como le pedimos todos estos estudios, aquí viene la primera placa con la que llegó el paciente, una mala placa. Y aquí, por ejemplo, no se nota nada muy llamativo. Generalmente a la espondilodicitis, a las rayos X convencionales, poco o nada pueden aportar por el tipo de imagen que presentan. Esta es la imagen de una P. Se puede observar aquí en la región entre L5 y S1 una pequeña deformidad. Lo importante sería pensar en la patología o el origen del dolor. En cuanto a eso, a lo llamativo, por el tema de la infección urinaria, nosotros habíamos solicitado un laboratorio, o sea, el retorno del laboratorio, ya viene con algunos datos sospechosos. No así el glóbulo blanco que está entre los 8600, que es relativamente normal, pero sí ya presentó un poco de... O sea, a nivel de los neutrófilos ya estaba alterado. Y lo llamativo de esto fue la PCR de 141, la eritrosedimentación de 28 y el retorno de orina simple que ya venía con bacterias en moderada cantidad, lo que hizo que nuestra sospecha cada vez sea más fuerte. Perdón, Herminio. Sí. Perdón, disculpa que te interrumpa. Pero hay algunos temas interesantes y que están discutiendo en el chat. Sí, doctor. Para que una radiografía simple dé signos positivos, ya debe haber un secuestro de esa infección. O sea, ya deben haber pasado 14 días. ¿Sí? Exactamente. Sí. Y si nosotros tenemos diagnóstico presuntivo de espondilodicitis por el dolor que tiene el paciente y por ese antecedente de infecciones, hay que ir directamente a la resonancia. Es lo más sensible, lo más específico. Sí. Y cuando las radiografías dan datos, ese dato es un pinzamiento abrupto o un festoneado de los platillos vertebrales, la destrucción de los platillos vertebrales, a pesar que el disco todavía conserva altura. Entonces, si nos fijamos en la radiografía que presentas, hay un disco, no me acuerdo si es 2-3 o 3-4, que los platillos están con cierta irregularidad, que tendría que hacernos pensar en un paciente con dolor mecánico y con antecedentes de infecciones urinarias a repetición que haya hecho una infección. Y antes de, por acá nos preguntan por qué nunca pedimos que repitan las radiografías malas.
Y está bien la pregunta, pero en la infección no se justifica. Lo que me va a dar el diagnóstico imagenológico de la resonancia. Perdón, sigue. No, exactamente, doctor. Justamente este paciente tenía ya 45 días de evolución. En esta mala radiografía que vino, ya se podría hablar de unos indicios. Generalmente, los pacientes en el interior del país, aquí no tenemos la resonancia magnética. Al llegar a la central, digamos, ahí procedemos a hacer la resonancia magnética, pero lo primero que le pedimos es la rayo X, lo que está más a mano y es más rápido, digamos. Bueno, y en cuanto a eso, nos vamos con los estudios auxiliares que son, digamos, más de diagnóstico. En este caso, la tomografía, la imagen de resonancia magnética, y ante la sospecha ya solicitamos ya un hemocultivo y un urocultivo. Aquí sí ya tenemos ya unos indicios de lo que sería ya un daño al nivel del cuerpo vertebral, donde ya es más visible. Aquí ya es mucho más notorio, ya prácticamente estaríamos sospechando de este cuadro, pero tampoco podríamos estar descartando, a mi parecer, algunos cuadros como, digamos, ya un secundarismo, o tampoco no podríamos decir directamente que se trata de una espondilodicitis, podríamos estar hablando de un mal de Pott, una brucelosis. Por eso esto hace que sea necesario el estudio más pormenorizado del problema. En la imagen de resonancia magnética también ya tenemos prácticamente dirigido el tratamiento. En esta imagen justamente cuando habíamos visto con el doctor Casco, nos llamó la atención sobre todo, aparte de la espondilodicitis que se ve, o de la lesión que se ve, que hasta ese momento no teníamos bien clara, o sea, teníamos que seguir estudiando, es lo llamativo de que la vejiga en este caso está reaumentada, súper aumentada. Aquí tenemos esta imagen que también sería compatible, digamos, con brucelosis, mal de Pott, un secundarismo, y habría que avanzar más y seguir para poder dar un diagnóstico preciso de la patología. Bien. En cuanto a esto. ¿Sí, doctor? No, quería saber si alguno quisiera opinar o preguntar algo más con respecto a este caso, ¿no? Buenas noches. Sí, sí. Buenas noches, no sé si se me escucha. Sí, sí. 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 Buenas noches, me voy a presentar primero, yo soy el doctor Rafael Marín, traumatólogo acá de Pedro Juan Caballero. Justamente él fue mi paciente. Perdón. Él es conocido mío, es profesor de educación física del club donde mi hijo asiste, su escuela de fútbol, así que le conozco personalmente a este señor. Es un señor exfutbolista, inclusive jugó por clubes de primera división en Asunción, en su época cuando vivía en Asunción. Es un paciente conocido con artrósico, con una artrosis también crónica en varias articulaciones, principalmente en las rodillas, ¿verdad? Y él acudió conmigo, no sé si puedo dar una pequeña reseña de cómo fue el caso antes de derivar al paciente, si me permiten. Sí, claro. Bien, él acudió a la consulta en plena época de pandemia, cuando la situación acá en la frontera era muy difícil, a pesar de que sigue siéndolo. Él había estado cesado de su trabajo, lógicamente, por la cuestión. Se encontraba en una situación económica muy difícil como todos. Y cuando acudió yo le solicité un estudio radiográfico como mínimo y él no pudo conseguir porque acá inclusive en los hospitales estaba vedada esa posibilidad, infelizmente, con el tema de los hospitales que se convierten en COVID y no COVID, etc. Y fue tratado sintomáticamente por mí, ¿verdad? Él en su momento no me había contado su antecedente urinario que tenía.
hasta que ya pasando varios días de tratamiento, una o un par de semanas inclusive, no cedía del dolor. Él me manifestaba su preocupación, pero cada tantos días, no era una cuestión de que todos los días consultaba conmigo, hasta que yo le dije que tendría que hacer un esfuerzo de hacerse una resonancia, ¿verdad? Ya sospechando de un caso mayor. Él no tenía signos ni sintomatología de ninguna patología infectocontagiosa. Y fue así que él me dijo que iba a solicitar ayuda a un conocido como para hacerse ese estudio de resonancia magnética en un particular. Y desde el momento que se hizo la resonancia magnética, obviamente ya supimos la situación del señor, siendo asegurado del IPS, inclusive no estando yo de turno, le acompañé a él personalmente al IPS como para internarle y encaminar ya su derivación. Y antes de hacerlo, inclusive me apoyé a la opinión de una colega especialista en neurocirugía que tenemos acá en la ciudad, seguramente conocida también de todos ustedes. Y ella obviamente me abrió más el panorama. Obviamente es un diagnóstico que yo no estoy acostumbrado a ver, pero sí ya sabía ya de la importancia que tenía, sí, derivarla a un servicio de mayor complejidad. Y fue así que se hizo esa derivación. El paciente se fue en ambulancia, se fue ya con su estudio de resonancia. Esa radiografía que mostraron yo nunca vi, no sé si él ya lo tenía de antes o se hizo después, no sé. Y bueno, la dificultad que vemos en los centros, sobre todo hospitalarios públicos, en esta etapa de pandemia es lo que también vino a dificultar un poco, no por querer menospreciar ni culpar a nadie, pero fue también algo que nos impidió un poquito avanzar un poquito en el diagnóstico y demorarnos un poco en él, ¿verdad? A pesar de que él consultó conmigo ya con 2 meses o 1 mes y medio a 2 meses ya de síntomas, ¿verdad? Que según él empezó en forma relacionada con un esfuerzo. Claro, ellos de repente relacionan con un evento. Y fue así que fue la derivación. Yo no sé si se me escapó algún punto, doctor Higinio, Herminio, perdón. Excelente, doctor Marín, No, excelente. El doctor excelente. Herminio, el doctor Sí, Marín sí, hizo buenísimo la presentación, sí, agregó los comentarios, los detalles. Por favor, si puede continuar con el caso. sí, sí, sí. No, y Gracias. fue como dijo el doctor, justamente con lo que había yo mencionado, que en el interior del país tenemos esa dificultad, el tema de la resonancia magnética. En este caso puntual, él vino con un CD de resonancia magnética. Lastimosamente no era compatible con el sistema de IPS y no pudimos abrir. Y tuvimos que repetir. Bueno, pero es otro punto. En cuanto para seguir el hilo de la charla, este paciente no podemos nosotros directamente decir que se trata de una espondilodicitis. Deberíamos de sospechar otros diagnósticos diferenciales, como yo había dicho. Está el mal de Pot, está el proceso tumoral primario, o puede ser un proceso tumoral secundario. Podemos hablar de una brucelosis y por último podríamos hablar de una espondilodicitis. En base a la clínica y en base a los laboratorios que ya teníamos a mano, podríamos sospechar ya que esto se iba a hacer una espondilodicitis. Entonces, en base a lo que teníamos, hicimos un plan para rescatar una muestra de lo que sería el germen. Tenemos planeado una biopsia por trocar y habíamos planeado una laminotomía descompresiva. Esto lo habíamos decidido por el hecho de que el paciente era muy, pero muy sintomático. Él prácticamente todo el día con opiáceos o con analgésicos muy fuertes, igual él lloraba del dolor, no podía estar en la bipedestación, lo que hizo que nosotros no decidamos una laminotomía descompresiva. Bueno, y se hizo así. Ingresamos al quirófano y lo primero que nos dimos cuenta, este paciente fue indagado en varias veces yo le pregunté si tenía un tipo de enfermedad, a lo que el tipo negó todo. Antes de empezar la cirugía, yo tenía que ponerle la sonda.
En ese momento constatamos que este paciente presentaba la patología hipospadia. En ese momento no le pudimos sondar a este paciente. Él jamás mencionó esa patología. Lo que también ahí pensamos, bueno, acá empieza el problema por la hipospadia. Cuando hicimos la laminotomía con micromotor, constatamos secreción de una característica citrina. Se tomó muestras para microbiología, anatomía patológica. Y posterior a eso, se envió todo eso al laboratorio. Al terminar la cirugía se inicia ese tratamiento empírico por recomendación de nuestros infectólogos. Ellos generalmente, antes de iniciar el tratamiento empírico, si da la oportunidad, como ha dicho el doctor, generalmente ellos prefieren que nosotros tomemos las muestras del germen antes de empezar el antibiótico. El retorno de hemocultivo, tanto de urocultivo y de la secreción misma de la muestra tomada directamente, vino positivo para Escherichia coli. Esto también sale de lo normal, digamos, porque generalmente el germen mayormente involucrado es el Staphylococcus aureus, pero como tiene un origen urinario, el Escherichia coli sale al frente. Esto se inició en un tratamiento según la sugerencia del antibiograma, y se inicia el tratamiento dirigido por nuestro especialista infectólogo del servicio, donde yo había indicado piperatazobactam cada 8 horas y levofloxacina cada 24 horas por 4 semanas, en un principio. El paciente en horas ya empezó a presentar mejorías. Ya tuvo una evaluación favorable y le hacíamos laboratorios de controles cada 48 horas, donde se podía ver la evolución del paciente. El paciente inmediatamente tuvo una movilización precoz, empezó a parar y la fuerza muscular empezó a recuperar. El seguimiento con los laboratorios cada día iba mejorando más. Eso era nuestro parámetro. El sistema o la guía para trabajo, utilizamos la guía de Enrico Pola, que hizo que esta clasificación, que este paciente entre en la categoría C3, donde tratábamos como un acceso epidural y como tenía deterioro neurológico agudo sin estabilidad segmentaria. Entró en el tipo C3. En cuanto Perdón, Herminio. Sí, doctor. Perdón, pero Sí. me pareció ver que tenía una retrolistesis en la tomografía. ¿O me estoy equivocado? Sí. Vamos a ver. Pues justo era una pregunta que teníamos, ¿cómo la clasifican? Fíjate en la tomografía. Mira. Sí. Tiene una retrolistesis de L5. Eso con la lesión del hueso, de los platillos, es una inestabilidad. Sí, Es una inestabilidad S4. No no cambia, ¿eh? Claro. El tratamiento es el mismo. En este caso, lo que quería agregar es el dolor intratable que tenía el paciente, y por ese lado la celeridad de poder hacer el procedimiento quirúrgico, que fue básicamente el drenaje, la liberación y la toma de muestra. No lo fijamos porque no creímos necesario que haya una inestabilidad en este caso. ¿Cómo terminó el caso? Lo resolvimos haciendo una laminotomía con drenaje del absceso y la toma de muestra. Posterior a eso tuvimos la resolución del antibiograma y fue un tratamiento dirigido por 4 semanas, como dijimos, y se fue de alta con laboratorios en descenso, tanto en PCR como la eritro, y también por vía oral, ¿no? Por 4 semanas más. El mismo. Y Perfecto. tuvo buenos resultados. Como ya he dicho, en este caso,
Sí. Como había dicho, en este caso, la mejoría de los síntomas requeridos pudimos verlo en el correr de las horas nada más. El paciente evolucionó favorablemente y como dije, sus laboratorios empezaron a normalizarse. Se empezó la munición precoz, la bipedestación, el uso de corset y con eso tuvimos muy buenos resultados. Nos basamos en la clasificación Rico-Pola, como había dicho, lo tomamos como una C3. En base a una C3, la indicación es un debridamiento abierto y una descompresión. Y es lo que hicimos y tuvimos buenos resultados hasta el momento. Un paciente relativamente nuevo que le estamos siguiendo en el servicio. Ahora mismo estaría con una evolución de aproximadamente casi 2 meses ya, post cirugía y con controles por el equipo de columna en forma quincenal. Bueno, en conclusión, ¿verdad? La apendicitis es una entidad rara. El diagnóstico en multitud de ocasiones es difícil debido al específico de los síntomas. Y la frecuencia y también la frecuencia con que tenemos pacientes con dolor en la región lumbar. Por eso a veces esto hace que sea subvalorado. Este no es el único caso que tenemos en IPS central. El mes pasado tuvimos aproximadamente 10 pacientes con el mismo caso, de distintas edades. Tuvimos jóvenes de 22 años, tuvimos una paciente de 42, digamos de una paciente de 80 años de edad, a quien sí le hicimos una artrodesis. O sea que es una patología que hay que tener dentro de la cabeza, hay que tener dentro del chip y sospecharlo. Eso como conclusión quería acotar. Gracias, Arminio. Te agradezco por tu presentación. ¿Sí, doctor? Excelente caso, muy buen resuelto. Y si hiciste una laminotomía, que estabilizaste menos la columna, con la ortesis estás haciendo una fijación externa, así que está bien, que es lo que necesitamos. Claro. Igualmente, como dijo Arminio, es un paciente nuevo que el doctor Marini había comentado cómo había comenzado la patología que lo había tratado en un principio. Bueno, ahora tenemos al doctor Adolfo Rolón, que también me gustaría que pueda presentar su caso. Adolfo, ¿estás ahí? Sí, estoy. ¿Se escucha? Sí. Ya. Buenas noches para todos. Bueno, a mí me toca presentar un caso del Hospital Nacional, un caso relativamente nuevo, porque lo operamos la semana pasada nomás, ¿verdad? Pero nos pareció muy interesante, por eso de repente no tenemos todos los datos, todavía no tenemos el cultivo ni la anatomía patológica, pero nos pareció interesante presentarlo hoy, ¿sí? Ahí va. ¿Se ve? Sí se ve. Bueno. Bueno, sí, este es un caso que lo operamos la semana pasada nomás en el Hospital Nacional, ¿sí? Un paciente masculino, 32 años, tiene como antecedente una caída de motocicleta hace 4 meses, ¿sí? Aparentemente no hubo déficit neurológico, ni una pérdida de conocimiento. Y hace 2 meses él refiere dolor en región cervical, que le impide los movimientos normales, ¿verdad? Le dan analgésico, por ahí sigue el dolor, no puede mover, entonces acude al centro asistencial, ¿sí? En ese momento, bueno, le indican hacer fisioterapia, qué sé yo, no le pidieron de entrada en ningún estudio y hasta que finalmente le pidieron una radiografía que vamos a mirar enseguida. Y posterior a eso pasa un mes de vuelta hasta que nos remiten a nosotros al Hospital Nacional, ¿verdad? En el examen físico de ingreso que tenemos nosotros, ¿verdad? La incapacidad, la flexión, la extensión, a todos los movimientos del cuello y, como dijo en el caso anterior, ¿verdad? No puede mantener la bipedestación y tampoco la posición sentada, ¿verdad? Eso es lo que llamaba mucho la atención. En miembros superiores, la fuerza muscular conservada, tal vez en grado 4 de 5 de repente, ¿verdad?
buenos reflejos, etcétera, ¿verdad? Y tenía un poco de parestesia más intensa del lado izquierdo, ¿verdad? En miembros inferiores no vimos ningún déficit neurológico. Los datos laboratoriales del ingreso, 11.300 blancos, 82% neutrófilo, PCR aumentada y su eritro de 120, ¿verdad? El paciente ingresa con estas imágenes, ¿sí? Se puede ver ahí en la lateral de la radiografía, se ve que hay una imagen osteolítica a nivel de C3, C4, ¿verdad? En el frente, en el corte de la reconstrucción de la tomografía también se ve la misma imagen, ¿verdad? Posterior a eso, realmente el paciente ya lo envían con resonancia magnética, pensando ya en algo más, ¿verdad? Tenemos acá las imágenes tomográficas todavía. Acá se ve un poquito más ya de aumento de la cifosis, más destrucción del cuerpo de C3, ¿sí? También parte del cuerpo de C4, aquí en las axiales también vemos lo mismo, ¿verdad? Bastante destrucción, ¿sí? Nosotros en un principio también pensábamos en un tumor, pero los tiempos no daban de repente de que sea tan rápida la progresión. Entonces, ahí vemos en la resonancia magnética, ¿sí? Se ve la gran destrucción de que hay a nivel de C3, sobre todo, ¿verdad? Parte de C4 se ve acá. Una compresión del canal a ese nivel. Y otra cosa que tuvimos en cuenta también, sobre todo al momento del planeamiento quirúrgico, esta hernia discal que vemos acá, ¿sí? Que finalmente era una hernia discal 5-6 que también hacía una compresión a nivel del canal, ¿sí? Acá vemos en los cortes axiales la gran destrucción, la compresión que había, ¿sí? Y tenemos entonces la incógnita de qué hacer. Ya decidimos hacer el tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Por la inestabilidad que se presentaba, por la compresión que había. No era una opción hacer tratamiento conservador, ¿verdad? Entonces, nuestro planeamiento quirúrgico estaba esto, la vía de abordaje y la estabilización en qué segmento, ¿verdad? Adolfo, una pregunta. Sí. ¿Ustedes ya tenían algún tipo de aislamiento del germen o...? No, nada. El único dato positivo de repente que daba el paciente de tirarnos hacia algo infeccioso fue de que tuvo él en ese tiempo, antes de enviar al hospital, tuvo su oración profusa, aparentemente lo interpretamos como fiebre, ¿verdad? Pero no había nada de germen aislado ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, nosotros directamente fuimos a hacer la descompresión y en el acto tomamos muestra para anatomía patológica para cultivo, ¿verdad? No sé si hay alguna cuestión al respecto antes de pasar a ver lo que hicimos, si hay alguna... ¿Cuánto tiempo tuvo de sintomatología el paciente? Y mira, aproximadamente desde que llegó a nosotros, más o menos 1 mes y medio por ahí, ¿verdad? Porque aparentemente después del episodio traumático que él tuvo, ¿verdad? No fue nada, ¿verdad? Hace 2 meses nomás que empezó él con el tema del dolor, sí, 1 mes y medio, 2 meses más o menos de dolor que él tuvo, ¿verdad? Hasta que nos enviaron a nosotros, ¿verdad? Porque es una persona joven. Sí, tiene 32 años, ¿verdad? 32 años. Y finalmente otra vez se demoró un poco el tratamiento quirúrgico por el tema de conseguir los materiales de autosíntesis, ¿verdad? Que de repente sabemos que es un poquito complicado, nosotros en los hospitales públicos no contamos con eso al momento y por ahí se demoró un poquito el tratamiento, ¿verdad? Pedro, sí. Sí, se te magnificó, se te minimizó la presentación, Adolfo. Ah, sí, ahora la pongo de vuelta, sí. Ah, perdón. Ahí, Pero, ahí a ver, está. Sí. si vamos a la radiografía, Sí. es una radiografía que nos muestra una patología de por lo menos un disco. Exactamente, sí, un disco y 2 cuerpos, ¿verdad? Disco y 2 cuerpos. Sí. No hay ningún tumor primario ni secundario que me afecte el disco. Ujú. Entonces ahí ya tenemos que hacer, tenemos que hacer
por lo menos tener en mente que es una infección. Y luego, si vamos a la tomografía, la lisis que tiene no es para una fractura traumática. No. Entonces, y la tomografía me muestra que tengo 2 cuerpos afectados con sus respectivos discos. Y si vamos a la resonancia, y en cifosis ya, si vamos a la resonancia, esa hiperintensidad prevertebral ósea de 2 discos y en el conducto es una infección. No recuerdo en este momento, qué cuadro neurológico teníamos. Realmente el cuadro neurológico de él era era poco, eran parestesia, el miembro superior izquierdo, tal vez un poco de disminución de fuerza, pero 4 de 5 hasta ahí. Lo llamativo era sí el dolor. Él no toleraba la bipedestación ni tampoco la posición sentada. Eso era lo más llamativo en el cuadro de él, ¿verdad? ¿Usaste algún collar o alguna ortesis externa? Sí, estaba con un collar cervical, de tipo Filadelfia. A pesar de eso, seguía con dolor. Seguía con dolor, igualmente no toleraba. ¿Y cómo lo clasificaba él el dolor? No, estando en posición acostada, él, nada, estaba muy bien, ¿verdad? Pero el dolor al sentarse a la bipedestación, según la escala de EVA, era 8, 9, 10 más o menos, ¿no? No toleraba casi nada, tenía que estar acostado de vuelta. Bien, si es un paciente con 9 y con este cuadro y con este conducto estrecho con la deformidad, hasta puedo, y una persona joven, Ajá, sí, 32 hasta años. puedo pensar no esperar el implante. Sí. Y creo que es una de las Y si no poquísimas... tenés implante, Pedro, ¿cómo, en este caso, lo operarías primero? Exactamente. Mi pregunta es la misma también. Con y sin implante, con y sin implante es una vía anterior. Sí. Sin implante, ¿qué hacemos con sin implante? Como porque ahí está destruido básicamente la mitad de 2 cuerpos vertebrales, ¿no? Tenemos que sacar los 2 cuerpos y tenés o una cresta. A ver, la cirugía no empezó con la osteosíntesis. Claro, con los implantes, sí. Tenemos un buen injerto estructural, bien moldeado, como no sé si sigue conectado Patricio Manzone, que hoy estaba. Pero un buen injerto, un buen taco estructural de cresta, y seguir con el corsé, con el collar o un halo chaleco. Pero sí, perfecto. 30 años con esa infección, con ese absceso epidural, con el dolor 8 o 9 sobre 10, obviamente cuanto pueda esperar y tenga el implante, mejor, pero ¿y si tengo implante qué? Y una jaula de titanio con injerto autólogo y una placa. Así. Ahora, el tema nuestro fue el siguiente, ¿verdad? Ahora, ¿hasta qué punto, hasta cuántos cuerpos podemos hacer con el injerto óseo? Primera cuestión, ¿verdad? Otra cuestión es el tema ahora que tenemos muchas limitaciones por el tema del COVID. Para entrar a quirófano de repente, entonces la idea es, si se puede, tratar de hacerlo de una vez, ¿verdad? No entrar varias veces a quirófano con el seguro. paciente. Eso es una cuestión también, ¿verdad? Está bien, pero creo que si bien tenemos que hacer una evaluación electiva de las cirugías, en columna, un riesgo neurológico con un proceso infeccioso, creo que es una de las cirugías que no está dentro del grupo de postergar, porque después vas a tener que operar a un paciente cuadripléjico, o lo vamos a tener que operar de urgencia. Entonces, creo que este amerita no esperar. ¿Y cuántos cuerpos? Si la cresta, si no tienes confianza en la cresta, que se puede hacer, tenés un peroné. Sí, claro. Le puedes sacar el peroné del paciente. No el peroné, un fragmento, ¿no? Claro, un fragmento peroné, sí. Bueno, no sé si hay alguna otra... Pero 2 cuerpos
dos cuerpos con cresta Con lo cresta. podés resolver Sí, claro. sin problema. Sin problema. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿No tuvieron Le vas algún a dar dato de algún estabilidad, le vas a dar biología y Sí, le vas a dar función. así es. ¿Kike? ¿Iba a Sí. preguntar algo? No, con respecto a eso, una vez que consiguieron el material, lo pudieron operar y previamente a eso hicieron algún tipo de laboratorio, algún urocultivo, hemocultivo, pensando que podía ser eso. Y otra cosa, si Hola. es que tuvo antibiótico antes de entrar a quirófano, si es que se pudo Le hicieron, hacer algún tipo de tratamiento sí, empírico. pero le hicieron un poquito de amoxicilina sulbactam, que fue así medio irregular, le hicieron por 10 días, no hubo ninguna mejoría, nada. Nosotros realmente no, como nos hizo fiebre, nada como queríamos tener probabilidad del germen, entonces no le hicimos nada de antibiótico preoperatorio en sala, ¿verdad? Para tener la muestra, digamos, sin antibiótico terapia previa. Perdón, Adolfo, se me cortó Sí, justo la conexión, ahí me reintegré. sí, No sí, sí. sé hasta dónde me escucharon. No, me había preguntado el doctor Casco que si le habíamos hecho antibiótico terapia previa. Realmente nosotros en el hospital no, ¿verdad? No le hicimos nada previo. Está bien, está bien. Como buscando tener algún en el cultivo, ¿verdad? Previamente a él no le habían tratado, anteriormente le hicieron unos días de antibióticos, le hicieron una amoxicilina con sulbactam, le habían hecho por 10 días, pero tampoco no respondió muy bien, entonces, pero ya fue más o menos hace un mes atrás por ahí eso. Bien, Adolfo, disculpa que te corte de nuevo, Sí, perdón, por favor, sí, pero por favor. me parece que el mensaje que tenemos que dejar hoy en día es ese. ¿eh? Si vamos a hacer antibiótico empírico, que sea en tiempo y en forma, no un poquito y por Claro, pocos claro. días. Uh-huh. Tenemos que, si pensamos en un estáfilo sensible, tiene que ser tratamiento de mayor espectro posible Claro. y Uh-huh. durante un tiempo largo, porque Claro. esto de hacer, como tú dices, que es frecuente, en mi Sí. país pasa también, Uh-huh. y creo que la importancia de charlar hoy, de discutir hoy este tema, quizás el mejor concepto que podemos dejar al que no está relacionado con la espondilodicitis es si lo vamos a meter a tratar con antibiótico, que sea con un antibiótico de amplio espectro y por tiempo prolongado. Si no, es mejor no dar nada. Exacto. Es lo mismo que aquellas infecciones urinarias que no se controlan, que no se hacen como el caso anterior. Uh-huh. Infecciones urinarias a repetición que no tienen tratamiento, van a hacer una espondilocitis tarde o temprano. Sí. Procesos infecciosos de vías aéreas superiores, no tratadas, no resueltas, faringoamigdalitis en los chicos, pueden darnos estas infecciones en pacientes sanos. Uh-huh. Entonces, si vamos a dar antibiótico, que sea bien orientado. Si vamos a tratar una infección banal de partes blandas, los 10 o 14 días que corresponde y punto. Pero ya donde tiene el paciente dolor y vamos a querer hacer una prevención de una disitis, prevención no, hay que tratarla. Sí. No, y por eso, de hecho que como tuvimos la oportunidad de hacerlo rápido, digamos, después de conseguir los materiales, entonces decidimos no hacer nada de antibiótico terapia, ¿verdad? Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, entonces paso a la resolución del caso. Pasa. Bueno, está. Lo que hicimos fue, finalmente, ¿sí? Pusimos el mes de titanio, hicimos la corpectomía, pero finalmente no fue solamente C3 y C4. Al final tuvimos que hacer corpectomía de C3, C4, 5, 6, donde estaba la hernia de disco que habíamos visto, ¿verdad? Decidimos hacer una disectomía y íbamos a hacer un puente ahí.
pero el cuerpo de C5 también estaba tomado. Estaba tomado por la infección, entonces tuvimos que hacer también la corpectomía de C5. Entonces finalmente hicimos el mesh. Ahí a nivel de los 3 cuerpos hicimos nuestra estabilización C2 a C6, ¿verdad? Ahora, nos quedó bastante larga la estabilización para este sistema, ¿verdad? Entonces, el paciente está bien, ¿verdad? Su postoperatorio bien, recuperó, pasó en las parestesias, pero nos quedaba un poquito con la duda de la estabilidad y ahora tenemos previsto de aquí a un tiempito, 3, 4 semanas más o menos, hacer la estabilización por vía posterior. El cultivo hasta hoy día no salió nada, ¿sí? Estamos esperando todavía la anatomía patológica. Mañana hace una semana que hicimos esta cirugía, ¿verdad? El paciente está así, su postoperatorio, esto fue hace 2 o 3 días. Está comiendo de vuelta, sentado, sin problema, tolera la posición sentada. Está caminando con su andador sin ningún dolor ni nada, ¿verdad? Lo que, bueno, de repente queríamos haber tenido es el tema de los cultivos, ¿verdad? Pero no, hasta ahora no hay nada, ¿verdad? No sé si hay algún comentario al respecto. Está muy bien, Adolfo. Quitaste el proceso infeccioso, Sí. quitaste el proceso compresivo, quitaste la deformidad. Es un muy buen resultado. Sí. Otra cosa que interesante recalcar, esta cirugía la hicimos con el doctor Silva, ¿verdad? Yo en su momento le dije si nos íbamos a corregir un poquito la lordosis y decidimos que no, ¿sí? Por el lugar donde está. Por la experiencia, justamente el doctor Silva me había dicho que alguna vez hizo la corrección de la lordosis y inclusive lo hicieron con potenciales evocados a esta cirugía. No lo hicimos con potenciales, ¿verdad? No tenemos en el hospital eso y me había dicho que una vez tuvo una mala experiencia de querer corregir la lordosis y terminaba con el paciente parapléjico, ¿verdad? En el postoperatorio. Entonces decidimos no corregir nada, lo de la lordosis. Está bien, Adolfo, pero si te abstraes de la jaula titanio, ¿eh? Sí. y ves la curva de la columna global, Ajá. ¿sí? No sé qué tan recta te quedó, ¿eh? Sí, no quedó realmente, quedó un poquito lordótica realmente, un poquitito. ¿Ah? Si Sí, sí. tomas la lordosis del platillo inferior de C2 Sí. hasta el platillo superior de C7, no sé Sí. cuánta. No está sifótico como estaba. Y No, entre una mejoró sifótica muchísimo. y una hipolordótica, déjame hipolordótico. Sí, así mismo. Una de las preguntas, Adolfo, dice si van a ir por detrás más adelante, si tienen pensado. Me decís que sí, ¿verdad? Eso habías dicho. Sí, esa es la idea. Sí, aquí a más o menos 3 a 4 semanas vamos a hacer la vía posterior. Eso decidimos. ¿Eso es por la sintomatología del paciente, por la imagen que te quedó como la que estamos viendo, o por algo que vieron dentro de la cirugía en sí? No, realmente sintomáticamente el paciente está muy bien, ¿verdad? Mejoró muchísimo el postoperatorio inmediato. Lo que nos quedamos nosotros un poquito con la duda es la cantidad de cuerpo que hicimos, que tuvimos que hacer finalmente, ¿verdad? La idea era hacer solamente corpectomía C3, C4, finalmente terminamos haciendo más, entonces como que nos quedamos un poquito inseguros con la estabilidad, ¿verdad? Por eso que queremos hacer la vía posterior. Bien. Te preguntan qué materiales vas a usar para la vía posterior. Vamos a hacer con tornillo facetario y barra, ¿verdad? No llegar Esa es la al idea. cráneo. Probablemente sí, yo creo que vamos a tener que llegar al cráneo. O Yo hacemos evitaría, Adolfo. C2, yo también, a mí me gustaría evitar, realmente yo preferiría hacerlo de C2 a C7, C6. 5, 6. Los mismos niveles de. Claro, Lo claro, mismo, mismo nivel del La vía anterior. anterior. Ajá, sí. y le deja por lo menos C0, C2
libre. Sí, libre. ¿Te quedaste desconforme con el tornillo inferior del lado izquierdo y con los superiores? La verdad que no. Tuvieron buenos amarres, ¿verdad? Tal vez faltó centrar un poquito la placa, pero el amarre que tuvo, bastante bien. No. Yo me quedé bastante conforme. Sí. Porque yo no sé si le haría la vía posterior. Ujú, Si me quedo conforme con esta instrumental, ujú. obviamente uno siempre se queda más conforme cuando es una fijación 360, Claro. pero en un paciente joven que hizo una infección, la vía posterior tiene más riesgos de infecciones. Ajá. Si quedó estable con un buen amarre de los tornillos, lo controlaría. No digo que Sí, está mal, pero claro. no me casaría directamente Con con la posterior, con hacer de vuelta el la lado vía bajo. posterior. Ya. ¿Y el injerto de dónde sacaron? Y ¿Qué utilizaron? injerto de cresta, injerto de autólogo, injerto de cresta sacamos. ¿De Y el algún paciente. sustituto o algo así? No. Solamente injerto de autólogo usamos de cresta ilíaca. No usamos sustituto. No, y está muy bien. Gracias. Genial. Ay. No sé si hay una cuestión. Dejo de compartir. Excelente. Bien. Espectacular. En el intraoperatorio para el lavado utilizaron algún tipo de sustancia especial o solamente con suero fisiológico? No, hicimos primero por la toma de muestra sin nada, ¿verdad? Y después hicimos lavado con gentamicina. Y al injerto suelen usar la gentamicina mezclada con el injerto autólogo en este caso. En el injerto normalmente ponemos vancomicina. Para el injerto que hacemos, para poner. Es una práctica bastante tomada, ¿no? Lo que hacemos en columna de ponerle el Sí, injerto vancomicina, no sé, Pedro, si vancomicina, ustedes sí. hasta allá también. Sí, hacemos bastante, por protocolo hacemos el lavado, lo hacemos con gentamicina y el injerto le ponemos banco. Eso es de protocolo en todas las cirugías de columna, ¿verdad? Genial. Preguntan, ¿la interconsulta con infectología no dirigió el antibiótico en el postquirúrgico? Bueno, sí, hicimos la interconsulta con infectología, ¿sí? Hasta el momento que no daba nada, bueno, nos sugirieron ellos, como paciente joven, todo que tuvo buena respuesta. Bueno, finalmente lo enviamos con ciprofloxacina y trimethoprim sulfa, ¿verdad? Con eso lo enviamos. 3 semanas, 4 semanas aproximadamente, ¿verdad? Y vamos ahí controlando los valores laboratoriales. Bien, genial. ¿Qué te parece, Pedro? No sé si acá me dio una pregunta, si es que alguna vez tuviste alguna complicación o alguien tuvo alguna complicación como una meningitis por una espondilodicitis. Una espondilitis tratada, no. Hemos tenido pacientes con cuadro meningio por un absceso no tratado o por infección del sitio quirúrgico no tratada o con pacientes con corticoterapia prolongada, pero por una disitis no recuerdo por lo menos. Está por ahí Nicolás Uccioli, no sé si se acuerda de alguno, pero que yo recuerde no. Bien. Ahí antes de terminar, Enrique, hay una pregunta si dejamos drenaje en la vía anterior tan larga. Sí, dejamos drenaje. Siempre. La vía anterior muy raramente no dejemos drenaje. ¿Y el drenaje es aspirativo? Aspirativo, No? sí, aspirativo. ¿Y cuándo retiran el drenaje? ¿Cómo evalúan esta posibilidad de dejarle 24 horas, 48 horas o más? En principio siempre son 48 horas, pero si sigue drenando un poquitito más, le dejamos 24 horas más. Pero máximo 72 horas, no más de eso. El drenaje aspirativo. Ajá.
Te preguntan qué tipo de tejido observaron intraoperatorio al realizar la corpectomía, granulomatoso o líquido. En realidad era el tejido un poquito tejido licuado, ¿verdad? Sí, más granulomatoso, no era líquido puro. Había un poquito de líquido, pero era más granulomatoso realmente. Genial. Bueno. Bien interesante el caso. No está el doctor Silva que nos apoyó en este caso, ¿verdad, Adolfo? No sé Sí, si... sí. No sé, Realmente me gustaría que dé algunas conclusiones también. De repente, si puede el doctor Silva. Creo que está. Debe estar conectado. Juan Silva, ¿está por ahí? Bueno. No lo he visto yo, ¿eh? Escucho. Hola. Sí, Presente. Bueno, quiero comentar lo siguiente. En la parte anterior del cuerpo vertebral no había un límite del disco al cuerpo, había un tejido bastante engrosado que me hizo acordar a un paciente que operé hace más de 20 años. En ese entonces era una blastomicosis americana. Era una micosis profunda. Por eso yo me tiro por el lado una tuberculosis o una micosis. ¿Qué opinas, Pedro? Sí, por la extensión puede ser, por la destrucción. Y el motivo que quiero extender por atrás de la cirugía, no me quedé muy conforme, para mí, el anclaje de tornillo en C2. Entonces no me siento tan seguro. Si bien el anclaje del mesh estaba muy bien, liberamos muy bien la parte del canal, quedó un poco recto, no quedó la lordosis, pero está aceptable. Sobre todo clínicamente muy bien. Pues el paciente antes de la cirugía tenía un problema para pararse. Cuando se paraba, se mareaba, se le nublaba la vista y se caía. O sea que había una compresión medular dinámica, si queremos llamarle, o algún trastorno así tipo central, y por ese motivo que se decidió directamente entrar a operar. Además que no había ningún signo de antecedente de infección en algún lado tampoco. Perdón, hay un detalle. El cuero cabelludo había una lesión cutánea que era muy parecido a una micosis para mí. ¿Te acuerdas? Sí, que por ese motivo suspendimos la cirugía la primera vez. Tuvimos que hacer un tratamiento con el dermatólogo, hicieron una especie de lavado, antibióticos y unas cremas que mejoró. Pero para mí es una micosis esa, parece una tiña, por ahora. O sea, yo creo que de ahí puedo haber empezado, porque por un collar no le va a hacer semejante lesión en ese lugar. No, puede ser por esa lesión de cuero cabelludo, Juan, sí. Sí, yo creo que sí. Por eso yo me tiro más a una micosis o la tuberculosis en última instancia. No hay un foco, digamos, primario de dónde puedo venir. No hay un foco pulmonar, antecedentes de infección urinaria tampoco. Así que pienso que esa lesión cutánea para mí es uno de los motivos. Y nosotros descubrimos, esa vez que operamos la blastomicosis americana, no por la lesión misma de la columna. Empezó con una lesión pulmonar. Y recién con una lesión que tenía en la mucosa, se hizo un raspado y se obtuvo la blastomicosis americana o paracoicidiomicosis brasiliensis, que es uno de los pocos casos que operé yo en mi vida. ¿Y en este caso, doctor, era un paciente inmunodeprimido? ¿Este chico? No, este chico no. No, ese caso aparentemente no, porque es un señor del interior. Curiosamente es del mismo lugar que vino este paciente ahora, Villarrica. O sea que yo no sé si por ahí puede ser. Es un caso discutivo bastante para ver qué hacer, ¿verdad? Yo quería decir anterior, pero lo que pasa es que el segmento que íbamos a reemplazar inicialmente era 2 vértebras, pero cuando encontramos más vértebras lesionadas. Por eso se pudo extender más abajo todavía la instrumentación. Tenés razón, Pedro, de poder reemplazar con un peroné. Yo hice ya con peroné también. Sí poner un implante. Tipo hacer una imagen, una especie de cúpula arriba y abajo, estirando por el cuello y pueden castrar. Solo que en esos casos yo puse
Minerva y eso en ese caso. Estoy hablando hace 30 años. No importa, Juan, no importa. Ya cuando yo dije el peroné, ya me empecé a recibir unos mensajes que denotan mi edad, en teoría. ¿Viste cómo son los muchachos? No sé por qué. Se olvidaba eso. Se olvidaba Minerva de yeso, del toracoraquial, del corsé calzón, en la espondilistesis. Acá hay una pregunta que el doctor Cárdenas hace una pregunta diciendo si el injerto óseo en el lecho infeccioso es recomendable, ¿no? Porque en el Mira, resto de eso, yo me acuerdo, no lo hacemos. Yo me acuerdo que cuando empecé el curso básico hace muchos años atrás con Germán Ochoa, uno de los primeros temas fue justamente eso. Se puede poner, dice, porque la circulación del hueso de la vértebra es otra cosa, no es fémur. O sea, si vos limpias todo y tenés buena circulación, podés reemplazar sin problema. Yo también hice varios casos y con ciertas dudas, pero no pasó más nada después. Con pus incluido a veces. Le puse injerto, implante y se curaron. O sea que esa filosofía no pega con fémur, no. Claro, es otra cosa. Contrariamente a lo que solemos pensar como traumatólogo en el resto de las extremidades, donde no ponemos ni material de osteosíntesis ni tampoco injerto, ¿no? En la columna es al revés. Es volver un poco a la histología de cada hueso, porque lo vas a poner hueso largo, tiene muy quilombérico. Cuando hay una infección, se tapan los canales, no puede llegar el antibiótico, es otra cosa. Esto es un hueso esponjoso. Por eso, es muy distinto. Pues la verdad, perdón, los dos casos dejan mucha enseñanza. Les agradezco. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos casos. A vos te agradecemos tu presentación. Excelente. Está bien, siempre actualizado. Los casos hacen pensar mucho. Los dos dieron detalles específicos del diagnóstico, el de Herminio, de la imagen y el tratamiento, el de Adolfo. Creo que se juntó para hacer una muy buena webinar. Bueno, creo que si no hay más preguntas, podemos ir despidiéndonos, agradeciéndole, como en un principio, al doctor Bazán. Él es miembro de la Sociedad Argentina de Patología Vertebral, es jefe del servicio de la Unidad de Patología Espinal del Hospital San Martín de la Plata y también del Hospital Italiano de La Plata. Y como había dicho en un principio, siempre muy colaborador con nosotros y poco tiempo más le vamos a dar ya a la ciudadanía paraguaya porque es muy frecuente que esté por aquí. Así que ¿Qué va a hacer el asado? Yo me prendo, no hay problema. No hay problema. Podemos colaborar. Yo cocino. Muchas gracias, doctor Bazán. Gracias al comité de columna. Gracias a Quique por la organización. A los presentadores de los casos problemas, creo que aprendimos todo, muchas muy buenas preguntas. Estuvo muy bien y nos vemos en 15 días de vuelta. Quería hacer al acordar algo que estuvo mandando Silvia hace unos días un mensaje pidiendo sus mails que ahora pusieron y otros datos como para asociarle a las LART en forma gratuita por este año y del 2021 tener un precio mucho más bajo, ¿verdad? Ser parte de la SPOT ya va a estar automáticamente siendo parte de la Sociedad Latinoamericana de Artroscopía, Deporte y Rodilla también, ¿verdad? Entonces, el mail es para eso. Muchas gracias y nos vemos en 15 días. Hasta luego. Gracias, doctor Pedro. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias, Pedro. Buenas noches. Buenas noches.
Hubo mucha gente, Pedro, estuvo muy bueno. 195 a mí me parece. La verdad, felicitaciones. Para hacer una charla de columna es columna. importantísimo. Es que el tema que eligieron es importante. Está muy bien de salir del trauma y lo que hacemos Sí, siempre. y básicamente lo que vimos con... El niño lo comentó hoy, ¿no? En esta pandemia parece que aparecieron más personas con este diagnóstico. Yo no sé si esto es porque estamos atentos a cualquier patología de columna y lo absorbemos enseguida, o porque si no, las degenerativas, las traumáticas abruman, ¿verdad? Sí, Pero tuvo mucho que ver esta pandemia, aparentemente. Sí. puede ser. Pero de que hubo, no sé, una concentración para ese caso de espondilodicitis Es verdad, en ¿no? estos últimos 6 meses, creo que nosotros tuvimos como 5 casos más o menos, ¿no? En este tiempo. No, nosotros tuvimos como 10 en los últimos 2 meses Sí, aproximadamente. Sí, Mucha cantidad de cosas que no se veía anteriormente. Sería Sí, bueno hacer sí. algún trabajo. Había propuesto hacer algún trabajo con respecto a Absceso infecciones. epidural. Sí, absceso epidural. Están Ujú. invitados, ya Suficiente. sabes. Yo tengo, a propósito de eso, yo tengo un paciente, un caso de un absceso epidural que estamos ahí dando vueltas viendo para el tema para operarle. Un paciente joven también. No, absceso epidural dorsal, que estamos ahí. Vamos a ver cuándo podemos operarle. Perfecto. Y si quieres lo Hay que tomar juntamos los al datos. trabajo. Claro. Sí, Lo juntamos al trabajo y si quieres presentarlo un día en nuestro Ateneo, le pides aquí que el link, nosotros todos los jueves hacemos un Ateneo. A veces viene Juan también. sí. No, estoy en la lista, siempre me llega la invitación. Ah, Gracias. bueno, Quique, Dale. Adolfo, Pedro, Gusto. muchísimas gracias. Gracias. Gusto, saludos doctor. a Gracias a Juan. usted. Saludos a Juan que se desconectó y saludos a Reddy. Y Le digo. a Juan Jara también. Sí, he visto que estuvo conectado. Genial, Chao, doctor. gracias. Nos Gracias, vemos. doctor. Muy Gracias, amable. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao. Chao, Quique. Nos vemos. Chao. Nos vemos.